Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horarios de fase B. Hoy estaremos viendo la conferencia titulada La Primera Montaña, conferencia número 10. Recordemos que para participar en estas conferencias de la fase B es recomendable haber visto la fase A. Pues porque ya en las conferencias de fase B pues tocamos temas un poco más profundos, donde pues la persona llega a comprenderlos es cuando ya ha visto la fase A. Sin embargo, pues igual son de libre acceso. Si les surge alguna inquietud en el desarrollo de la conferencia, pues igual pueden dejarlo en los comentarios y en la medida que vamos avanzando, pues podemos ir dando respuestas a sus inquietudes. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta conferencia del día de hoy. Vamos a ir revisando el audio. En tanto, pues le vamos dando la bienvenida a todos los que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo. Me disculpan que no se oye bien, estoy un poco afónica, pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque se escuche. Vamos a revisar de todas maneras el audio a ver si se escucha. Así se oye. Bueno, sí se oye, gracias a Dios. Bueno, dándole la bienvenida entonces, como les decía, a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que pues vean la conferencia de manera diferida. Recordemos que todo el curso de conocimiento de sí mismo pues es completamente gratuito. Este es el curso de conocimiento de sí mismo que consta de 75 conferencias enfocadas a la práctica. Entonces son 50 conferencias de fase A, 25 conferencias de fase B. Las de fase A las entregamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Las conferencias de fase B, como el día de hoy, pues las entregamos los días viernes, y las prácticas respecto a las conferencias que vemos en la semana, pues las vemos los días domingo a las 7 de la noche. Los martes y los jueves también tenemos prácticas guiadas, pero ya son prácticas matutinas enfocadas al factor de la muerte psicológica, pues por lo importante de desarrollar este factor, porque pues a través de la práctica de la muerte psicológica, pues es que vamos a ir liberando esas chispitas de conciencia que son las que nos permiten obtener esa materia prima para llevar a la práctica del suprasexo. Entonces, parte de esto pues también lo vamos a tocar en esta conferencia del día de hoy, pues acá, pues porque se especifica pues cada uno de esos pasos que se dan en ese trabajo de la primera montaña. Entonces vamos a ir ya entrando en tema.
Si en algún momento pues se escucha mal, les agradecería si alguno pues me lo hace saber por el chat, porque a medida que va entrando el chat sí lo veo a través acá de la pantalla, pero ha pasado en otras oportunidades que se me va el audio y hasta que no me dicen pues yo sigo como lora y resulta que no me están escuchando. Entonces, bueno, cualquier cosa pues les agradezco al que esté por allí en el en vivo, pues me notifica si deja de escucharse en algún momento. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, la primera montaña. Conferencia número 10 de la fase B. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es los objetivos de esta conferencia, que es llegar a identificar cuándo empieza ese camino iniciático, que ya lo hablamos en anteriores conferencias de fase B, qué trabajos necesitamos realizar, o sea, para llegar a ese punto, y qué trabajos se van a realizar en ese ascenso en la primera montaña. Entonces, vamos a mencionar un poco sobre lo que es esa síntesis del trabajo, donde estos trabajos o este trabajo de desarrollar nuestra conciencia, o sea, de ir, recordemos que nosotros tenemos en nuestra conciencia tenemos 3% de conciencia libre e inatrapable, pero ese 3% en nosotros pues ahora mismo se encuentra dormido. En la medida en que iniciamos el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, ese 3% se va despertando y ese 3% pues conoce todo el camino que hay que desandar de regreso al Padre. Entonces está el otro 97% de esencia, porque no es conciencia, conciencia se convierte cuando es liberada. Allí es esencia, que era inocente, la atrapó el ego, y allí estando atrapada en el ego, pues es donde va adquiriendo sabiduría, y cuando hacemos ese trabajo de observar y llegar a comprender, pues cómo se manifiesta cada uno de nuestros defectos psicológicos a través de nuestra máquina, y pedimos muerte a cada uno de sus detalles, allí es donde vamos liberando eh, esa, esas chispas de conciencia que ya llevándolas a la práctica del suprasexo, pues allí sí se condensan en nuestra columna y ya el ego pues no puede volver a atraparlas. Bueno, aquí es importante también que aclaremos que si una persona pues ya habiendo iniciado el trabajo, pues donde ya está trabajando para alcanzar la castidad, si llega a fornicar, pues allí estaría reviviendo pues defectos psicológicos que ya ha trabajado y ya ha eliminado. Sin embargo, pues, o sea, esto no es como para desanimarnos, sino que, o sea, tenemos que estar pues muy atentos a trabajar pues todos aquellos defectos que nos llevan hacia la fornicación, de manera que vayamos limpiando nuestra práctica de sexo de todos los aspectos de la lujuria. Entonces, acá que vamos a ver la síntesis del trabajo, recordemos pues que llegamos a estos estudios muy animados, viendo que sí, nos encantan estos temas, suenan muy bonitos, se ve como que, ay, wow, o sea, es interesante el ver que uno pueda llegar a cierto punto, pero cuando llegamos con todo ese ánimo, pues en realidad solo somos simpatizantes. Cuando empezamos a practicar, allí es donde empieza apenas nuestra etapa mesotérica, o sea, donde pasamos a ser entonces simpatizantes. La persona empieza a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, debe iniciar ese trabajo de ir eliminando el yo fornicario, ese yo que nos lleva a la expulsión de la energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo. Se debe empezar a trabajar pues todo lo que, todas esas sensaciones del instinto que nos llevan a fornicar, todos esos deseos, emociones, pensamientos que nos llevan a fornicar, y de esa manera pues ir haciendo ese trabajo para alcanzar el control
sobre nuestro aparato sexual, pues donde ya no, o sea, ya se tenga el control y no se llegue a la fornicación. Entonces, cuando la persona, en un punto que ya vamos a describir más en detalle, pues llega a prender el fuego, en ese momento donde prende el fuego, allí es donde en realidad pasa a ser un simpatizante. Porque cuando ya se da la prendida del fuego, pues eh, eh, estamos como que mostrando internamente pues cómo estamos dispuestos pues a hacer un trabajo serio. Entonces, vamos a ver que todo el trabajo de la autorrealización, el trabajo de desarrollar nuestro 100% de conciencia, se sintetiza en tres montañas y no se nos habla de montañas porque pues para las personas pues que en alguna oportunidad han escalado montañas pues es hacer un esfuerzo. Entonces llega a presentarse como que muchas dificultades. Sin embargo, pues cuando la persona llega a ir alcanzando algunos puntos, pues se da cuenta pues cómo va volviéndose más fuerte. Incluso cada vez que vamos ascendiendo, pues vamos viendo hacia atrás, pues cómo cada vez nos vamos quedando más solos. Pues recordemos pues que este trabajo se desarrolla con la pareja física. Sin embargo, pues cada uno debe hacer su trabajo interno, su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, porque el ascenso por estas tres montañas se hace de manera individual. Entonces, ya cuando la persona pues hace esta primera montaña, que es la primera montaña, la montaña del nacer, pues allí crea lo que son los cuerpos solares. En la segunda montaña crea los cuerpos de oro y en la tercera montaña pues crea los cuerpos de luz, donde pues ya con esos cuerpos de luz pues sí se puede dar el proceso de la autorrealización donde ya el maestro a ese punto pues se une a su ser interno que baja del Sagrado Sol Absoluto y penetra a este maestro y allí se da el proceso de la autorrealización. Todo ese trabajo en la primera montaña es la montaña del nacimiento, o sea, donde vamos a trabajar más fuertemente el factor del nacer para crear esos primeros 5 cuerpos. En la segunda montaña, que se denomina la montaña del morir, pues es porque allí, aunque en el trabajo de la primera montaña se llega a desarrollar alrededor de un 78% de conciencia, para la segunda montaña queda el trabajo que es más fuerte, que es la eliminación de los yoes causa. O sea, son esos defectos psicológicos más pesados en nuestra psicología y que viene la fuerza del Cristo que se ha desarrollado en la primera montaña a hacer ese trabajo de la segunda montaña de eliminar pues estos defectos psicológicos que son, como les decía, los yoes más pesados. Y posteriormente pues esa tercera montaña que es la montaña del sacrificio por la humanidad, pues donde la persona ya está encargado de la enseñanza a nivel mundial y en ese trabajo que va desarrollando incluso desde la segunda montaña, porque ya desde que el maestro toma el camino directo, ya allí se encarga de la enseñanza mundial. Sin embargo, en este tercer trabajo, que es la montaña del sacrificio, pues en ese trabajo donde ya pues ese trabajo es mucho más fuerte y enfocado hacia el sacrificio por la humanidad, pues es donde va creando esos cuerpos internos de luz, o sea, esos 7 cuerpos de luz. Y como les decía, pues de esa manera se concluye el proceso de la autorrealización. Entonces, hoy pues vamos a ampliar el trabajo de la primera montaña. La siguiente semana hablaremos de la segunda montaña y la semana de arriba pues estaremos viendo el trabajo de la tercera montaña. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Nos dice buenas tardes Jane, buen audio y video. Bueno, muchas gracias Carla. Nos dice que se escucha muy bien. Gracias a Dios. De verdad me preocupaba porque estoy bien afónica.
Por acá nos saluda Angélica, nos saluda Pedro Ortiz. Bueno, buenas noches para todos. Entonces vamos a iniciar lo que es en detalle el trabajo de la primera montaña. Entonces, acá es importante que lleguemos a comprender pues cómo este trabajo de ascenso por la primera montaña, donde vamos a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, recordemos que debemos ir trabajando sobre lo que es el purificar nuestras energías internas. Y allí pues vamos a hablar de lo que es esa energía de nuestros centros internos. Recordemos que tenemos 7 centros internos. Cada uno de estos centros trabaja con un nivel de energía específico. O sea, es como que si utilizaran cada uno una gasolina de distinto octanaje. Entonces, cada una de esas energías es para que vayamos desarrollando las funciones de cada centro. Entonces, allí vamos a empezar a observar pues cómo nuestro centro sexual tiene la función de crear. A este centro se le depositan 100 millones de unidades de energía. Es al centro que más se le deposita energía porque es el centro encargado de crear los cuerpos internos. Entonces, en el trabajo de purificar estas energías o empezar a trabajar en la aplicación de los 4 rectos para equilibrar esas energías y esos centros, pues lo que se busca es que esta energía de nuestro centro sexual pues se mantenga intacta, o sea, donde no haya pérdida de nuestra energía creadora sexual porque haya robo de los otros centros. Entonces, al centro instintivo, que pues allí vamos a mencionar pues cómo todos los días esa energía que es depositada en nuestros centros y que viene pues del macrocosmos, pues ingresa por nuestra glándula pineal y es depositada al centro instintivo, que es el tetrasustentador. Ese centro instintivo que está a la altura de nuestro hueso sacro, sobre nuestra columna vertebral. Allí se deposita toda la energía y el centro instintivo reparte la energía que corresponde para cada uno de los centros y por supuesto 7 millones de unidades de energía para cada uno de nuestros centros emocional, intelectual y motor, pero como les decía, para el centro sexual no son 7 millones de unidades de energía, sino 100 millones de unidades de energía. O sea, allí vamos a observar pues cómo hay una diferencia bastante fuerte, porque como les decía, el centro sexual pues es el encargado de crear, o sea, de crear esos cuerpos internos. Entonces, a través de esa energía que es depositada en nuestro centro emocional inferior, pues podemos llegar a sentir. Entonces, esas emociones de la conciencia, una vez que vamos equilibrando ese centro, pues entonces podemos llegar a sentir esas emociones superiores. Sin embargo, cuando se presentan cada una de esas emociones inferiores, que son las que se manifiestan a través de nuestro ego, las tristezas, el dolor, la alegría exacerbada, aquellas alegrías que no observamos porque muchas veces cuando esa alegría no la autoobservamos, muchas veces esa alegría es del ego, o sea, nos llega a estar identificando. Entonces allí observamos pues cuando se mueve toda esa emocionalidad donde estamos, ay, que casi lloramos, allí podemos observar pues cómo es el ego, porque la emoción de la conciencia pues es calma. Entonces, cada vez que se manifiestan estas emociones del ego, pues allí se está malgastando esos 7 millones de unidades de energía de nuestro centro emocional. En nuestro centro intelectual inferior, pues también cuando empezamos a pensar, o sea, este es centro intelectual o nuestra mente,
que se nos dio precisamente este cerebro, o sea, este tercer cerebro, cuando se nos fue dado, fue precisamente para que tuviésemos la capacidad de reflexionar y llegar a comprender nuestros defectos psicológicos para eliminarlos. Sin embargo, en realidad, pues nuestra mente la utilizamos es para estar todo el día ronroneando pensamientos, futurizaciones, preocupaciones, angustias, nervios, eh, pensando en lo que ya hicimos, pensando en algo que vamos a hacer. Entonces, esa mente no se mantiene en calma. Y muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de que si no pensamos algo, pues cómo vamos a conseguir una solución. Y es que en realidad en la mente superior se manifiesta es en el silencio. Entonces, cuando una persona se mantiene en concentración, y esto lo veíamos en conferencias anteriores donde hablamos de concentración y relajación, pues allí observamos que cuando una persona pues mantiene esa mente en silencio, pues a través de la intuición, pues puede llegar a percibir a través de esa conexión con nuestro padre que está en la glándula pineal, pues allí en ese centro intelectual superior, desde allí a través de la intuición baja al corazón esa información que estamos necesitando y esa mente que es intuitiva, pues es mucho más rápida que nuestra mente razonativa y dual. O sea, que todo lo va a ver desde el aspecto bueno o malo. Entonces, allí vamos a ver, incluso cuando veamos la conferencia de la ley del péndulo, pues como siempre, nuestros defectos psicológicos se van a manifestar en ese aspecto positivo y en ese aspecto negativo, pero ambos aspectos son partes del mismo yo. Entonces, el trabajo que pues debemos hacer para iniciar el ascenso en esta primera montaña, pues es trabajar en el equilibrio de estos centros a través de la muerte psicológica para que cada centro pues pueda trabajar con su propia energía, o sea, como les decía, con ese tipo de gasolina específica, en este caso es con su propio hidrógeno. Entonces, cada uno de estos centros que tiene un nivel específico de hidrógeno, pues pueda trabajar cada uno con sus hidrógenos y de esta manera, pues se pueda mantener el hidrógeno sexual en su totalidad, de manera de que cuando se vaya a la práctica del suprasexo, ese hidrógeno pues llegue a ese nivel de pureza que es el hidrógeno 12, que es donde podemos empezar a crear. Recordemos pues que si les surge algún tipo de interrogante, pues la pueden dejar en los comentarios y a medida que vamos eh, adelantando en la conferencia, pues podemos ir respondiendo sus inquietudes. Entonces vamos a revisar el estado actual de nuestros centros y es que nuestros centros no trabajan con su propio hidrógeno o su propia energía porque hay un robo de energía generalmente en nuestro diario vivir. Allí vamos a ver que una vez que nos levantamos en cualquiera de nuestros días, pues empiezan a surgir esos deseos, esas emociones, esos pensamientos y allí empezamos a darle rienda suelta. Entonces, muchas veces la persona puede decir, pero es que no he visto ningún defecto y en realidad pues es que no estamos en autoobservación, porque cada vez que se está presentando una emoción donde se produce ese más o ese menos, allí estamos malgastando la energía de nuestro centro emocional. Cuando está nuestra mente pensando para adelante, para atrás, futurizando, proyectando, preocupándonos con alguna canción psicológica, con alguna charla mental, allí pues malgastamos la energía de ese centro intelectual. Y de nuestro centro motor, pues corremos, gritamos, eh, hacemos esfuerzos físicos más de la cuenta, porque no es que tampoco no podamos ejercitarnos, pero sí esos esfuerzos exagerados donde la persona
puede incluso llegar a trabajar, a tener un trabajo físico donde trabaja más de 8 horas, 10, 12 horas, incluso hasta 8 horas en un trabajo, pues es más de lo necesario. Entonces, en esos excesos de trabajo, de movimientos en nuestro cuerpo, donde incluso, pues, no, si vamos a contar algo en ese aspecto de la exageración, no, y si yo te dijera lo que pasó, ay, no, mira, yo me asusté. O sea, allí hay que revisar, pues, todos esos movimientos que hacemos, todas esas expresiones, todas esas angustias que se generan en nuestro cuerpo, todos los aspectos que ponemos en el cuerpo, movimientos en la cara, todo eso va malgastando energía de nuestro centro motor. Entonces, en la medida en que vamos malgastando la energía de estos tres centros, del centro emocional inferior, del centro intelectual inferior y del centro motor, pues entonces al acabar la energía de esos centros, porque pues suele suceder, que llegamos a la mitad del día y pues entonces empezamos a sentirnos así como que cansados, como que ya no puedo, hasta empieza a dolerme la cabeza. Y mucho de esto ocurre pues precisamente porque hemos agotado la energía de estos centros. Entonces lo que pasa es que entonces cada centro que agota su energía pues sencillamente le pide a ese tetrasustentador, al centro instintivo, pues necesito energía para seguir pensando, necesito energía para seguirme moviendo, necesito energía para seguir sintiendo emociones. Y entonces el centro instintivo que no consigue energía en otra parte, pues toma energía del centro sexual y la envía a esos centros, al centro emocional, al centro intelectual y al centro motor. Entonces, una vez que envía esa energía para esos centros, ya allí se empiezan a contaminar esos hidrógenos, porque entonces ya estaría ese centro emocional trabajando con energía sexual, ese centro intelectual inferior o nuestra mente trabajando con energía sexual, estaría nuestro centro motor trabajando con energía sexual. Entonces, una vez que la persona pues ya llega a la noche y va a hacer la práctica del suprasexo, pues entonces, eh, pues, ¿qué va a llevar a la práctica del suprasexo? Pues una energía completamente contaminada. Porque cuando va a la práctica, pues entonces le pide al centro instintivo, o sea, yo necesito crear, necesito energía, y entonces el centro instintivo lo que hace es que toma los remanentes de la energía que envió a esos centros, empieza a quitarles energía de las que le envió, pero entonces ya esa energía está contaminada. Ya esa energía viene con energía emocional, viene con energía mental y viene con energía del centro motor. Entonces, de la misma manera como en un carro, pues si le metemos otro tipo de gasolina, pues no va a funcionar. Entonces, por eso nadie puede llegar a la castidad si no organiza primeramente su máquina humana. Y esto es importante que lleguemos a comprenderlo, ya acá estamos pues en una conferencia de fase B, pues donde la persona si quiere iniciar este trabajo, o sea, si quiere empezar a ver resultados, pues debe llegar a comprender lo importante que es iniciar por hacer el equilibrio de los centros de manera de mantener esos hidrógenos o esas energías de cada uno de nuestros centros que se vayan desarrollando en el día con su propia energía. Y la única manera de que cada uno de estos centros trabaje con su propia energía, pues es que vayamos practicando la muerte psicológica para que no se dé, como mencionábamos anteriormente, el saqueo de la energía del centro sexual. Entonces, allí tenemos que empezar a trabajar sobre lo que es el equilibrio de los centros. Allí pues recordemos que no solamente es empezar a trabajar la muerte psicológica, porque ciertamente pues uno empieza a trabajar la muerte en cada uno de esos aspectos que va observando en su psicología. Ay, concha, le pasó alguien que me llamó la atención,
puede haber sido eh, una persona del sexo opuesto que me llama la atención y empieza ese yo mirón a alimentarse. ¿Cómo puede ser alguien sencillamente que por la forma en que está vestida, pues me llamó la atención como para criticarlo? Y allí pues también estamos derrochando energía de nuestro centro motor a través de ese yo mirón, de ese yo de la crítica. Entonces uno puede decir, Madre Divina, elimíname este yo mirón, este yo de la crítica. Pero hay que afianzar ese trabajo, o sea, volverlo más en detalle, porque no es nada más negarse al defecto, sino observar todo lo que se presentó en ese defecto. Porque entonces yo pudiera decir, mátame ese yo mirón, pero no solamente miré, o sea, miré, detallé, sentí, a lo mejor hasta se activó el centro sexual, eh, se movió mi centro emocional, a lo mejor me sentí enamorada o disgustada si fue en el aspecto de la crítica, a nivel del centro instintivo a lo mejor me produjo repulsión. Entonces allí tenemos que observar en detalle todo lo que se mueve a nivel de cada uno de nuestros centros y de esta manera pues es que vamos yéndonos a los detalles. Y entonces, en ese trabajar en los detalles, pues tenemos que ir trabajando en el equilibrio de nuestros centros, ya en ese proceso de autoobservación, pues practicando el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Recordemos que ese recto pensar, pues es observar esa mente dualista en nosotros, esa mente que siempre va a buscar ese aspecto razonativo, ese aspecto de nuestra mente razonativa siempre va a estar observando esa parte positiva y esa parte negativa del defecto, donde vamos a decir, ay, no, esto es malo, no, pero si yo hago esto, soy bueno. Y en realidad tanto ese que nos está diciendo la mente que es malo, debemos trabajarlo, como ese que está diciendo la mente que es bueno, también hay que trabajarlo y eliminarlo. Entonces, pues es recordar que cuando hablamos de que la mejor manera de pensar es no pensar, pues nos estamos refiriendo a llegar a dejar nuestra mente en silencio para en concentración, si tenemos pues algo que solucionar, bien si estamos haciendo una meditación reflexiva o bien si estamos queriendo llegar a la solución de algún inconveniente, pues a través de ir silenciando esa mente y eliminando todos los defectos psicológicos que se presentan cuando estamos queriendo llegar a una solución. Nos dice un defecto, por ejemplo, no, eso no tiene solución, Madre Divina, elimíname ese yo. No, eso se soluciona mejor de esta manera, Madre Divina, elimíname ese yo. No, es que en realidad si no pasa esto o no pasa aquello, no, elimíname esto y aquello también. Ah, no, pero sí, si yo hago esto, sí se acomodan las cosas. Madre Divina, elimíname ese yo también, porque es que todos los aspectos positivos y negativos que sugiera nuestra mente, pues todo eso es parte del mismo defecto. Únicamente cuando entramos en concentración y relajación, que recordemos que ese es el aspecto en que se manifiesta nuestra conciencia, únicamente en ese punto pues es donde va a poder manifestarse la conciencia y es donde a través de la intuición pues baja esa información desde nuestro Padre, que es la sabiduría, hacia el corazón y por intuición pues nos llega con certeza pues cuál es la decisión a tomar. Entonces, por eso siempre ratificamos la mejor manera de pensar pues es no pensar. Entonces, observar en ese recto pensar pues todos los pensamientos que nos vienen y empezar a trabajar para eliminarlos. O sea, observar en cada uno de sus detalles e ir eliminando. Ese recto sentir, donde pues vamos a ir revisando esos agrados y desagrados, también por esa misma dualidad del yo, que siempre va a estar observando esa parte positiva y esa parte negativa de los defectos, donde pues tanto en agrados como en desagrados se está yendo nuestra energía de nuestro centro emocional. Y recordemos pues que nuestra emoción es fuego,
en nuestra emoción está allí la fuerza para hacer, esa voluntad para llegar a hacer el trabajo de la conciencia. Entonces, en la medida en que practicamos este recto sentir, eliminando todos esos agrados y esos desagrados que nos llevan en esa efervescencia a que, ay, no, porque esta persona me miró mal, que cómo es posible, que aquel otro no me ayudó en lo que yo quería, que este no me hizo el favor, o que aquella persona ay, trajo un perrito tan lindo, o que nació el hijo de la amiga, y ay, Dios mío, pero eso era una cosa tan hermosa. Entonces, en todos esos aspectos, tanto de agrados como de desagrados, pues allí se está desequilibrando pues nuestras emociones. Entonces, ir eliminando pues todos esos aspectos de la parte positiva del yo y de la parte negativa del yo, o sea, todos esos agrados y esos desagrados, trabajarlos y eliminarlos a través de la autoobservación para ir equilibrando pues nuestra parte emocional. El recto hablar, pues allí debemos observar pues todas esas palabras, todo aquello que sale de nuestra boca, pues porque nuestro verbo, de hecho, pues esta parte en nosotros es un útero creador, la palabra crea, allí tenemos pues que estar muy conscientes de qué es lo que va a salir a través de nuestro verbo, porque muchas veces pues sale mucha palabrería insustancial. Nuestro verbo trabaja para criticar, para ofender, eh, para chismosear, para hablar tonterías que están pasando, no, porque imagínate tal cosa que pasó aquí o allá para crear sensacionalismo, para causar preocupación, para generar angustia, para reproducir informaciones que muchas veces no nos constan. Entonces, en esa autoobservación, pues vamos a eliminar pues todo eso que nos lleva a hablar de más y en esa manera pues vamos equilibrando eh, ese aspecto que es el recto hablar. Y el recto hablar, o obrar, perdón, pues que son todas nuestras obras y omisiones, pues allí para lograr ese equilibrio pues debemos revisar pues todas nuestras acciones, pues porque muchas veces en esos trabajos excesivos que hacemos por alimentar ese yo de la codicia, eh, esos aspectos donde muchas veces, sobre todo en las mujeres, se nos va el que, no, es que yo quiero hoy arreglar la casa y hoy la ponemos patas para arriba, donde queremos limpiar, lavar, recoger, acomodar, sacar todo lo del closet, de los gabinetes y al final del día pues estamos, ¿qué digo? Desequilibrados. Es que casi que toda la energía del centro sexual también se nos ha ido en ese centro motor. Entonces es observar pues todas esas acciones y esas omisiones también pues porque muchas veces aspectos que debemos omitir pues no omitimos y muchas veces omitimos aspectos que no debemos omitir. O sea, muchas veces pudiendo ayudar no ayudamos y muchas veces cosas que no debemos hacer, pues en lugar de matar el defecto psicológico y omitir, pues entonces le damos eh, eh, la satisfacción o la energía pues al defecto psicológico. Entonces el equilibrio de los centros se logra es a través de la autoobservación, pues buscando equilibrar a través de la muerte psicológica nuestro recto pensar, nuestro recto sentir, nuestro recto obrar y nuestro recto hablar. Entonces, de esa manera, cuando vamos equilibrando los centros, es que, como les había mencionado hace un rato, es donde vamos a ir permitiendo que la energía de cada uno de esos centros, o sea, que el hidrógeno del centro motor sirva para esos movimientos, esas acciones que necesitamos hacer en el día y que corresponden al trabajo de la conciencia. O sea, no es que únicamente vamos a hacer acciones hacia la conciencia, también debemos, por supuesto, trabajar para nuestra manutención, pero son aquellos excesos los que llevan a que este centro motor se desequilibre. Entonces, en la medida pues en que vamos equilibrando cada uno de estos centros, hacemos que ese centro motor
mantenga su hidrógeno, o sea, se dé abasto con su propio hidrógeno, el centro emocional se dé abasto con su propio hidrógeno, el centro eh, mental también se dé abasto con su propio hidrógeno, eh, y de esa manera, pues entonces el hidrógeno del sexo, o sea, esas 100 millones de unidades de energía del sexo se mantienen allí, de manera que cuando vamos a la práctica del suprasexo, pues ese hidrógeno, al mantenerse esos 100 millones de unidades de energía que son para la práctica del suprasexo, pues se mantengan allí, porque en ese momento donde la persona permite que ese hidrógeno se mantenga intacto, o sea, esa energía, esos 100 millones de unidades de energía se mantengan a lo largo del día, en ese momento ya esa energía, ese hidrógeno, ya llega a ser hidrógeno 12. Entonces, ese hidrógeno 12 es el hidrógeno del sexo, con el que va a trabajar nuestro sexo para hacer las creaciones internas. Y una vez que ya se empieza a hacer la práctica de transmutación sexual, ya ese hidrógeno 12 se transforma en hidrógeno Si12, que cuando se transmuta eh, por medio de la castidad científica, pues allí ya empezamos entonces a condensar energía en nuestra columna, porque ya se llega a la prendida del fuego. Entonces es importante que lleguemos a comprender esto, porque una persona pues puede pasar mucho tiempo en el conocimiento, puede haber visto varios temarios, puede incluso ya estarse formando como conferencista o ya ser conferencista, puede tener incluso años en el conocimiento, pero si no llega a comprender que tiene que trabajar en el equilibrio de sus centros, si no llega a comprender que mientras no alcance este hidrógeno 12, pues no está haciendo nada, porque no va a lograr la prendida del fuego, y mientras no se dé la prendida del fuego, pues no hay creación. Entonces, es necesario eliminar los elementos psíquicos diminutos, porque allí pues vamos a llegar a comprender que no es nada más eliminar, como les decía hace un rato, los defectos psicológicos que vamos viendo de manera gruesa. O sea, no es que voy a decir, ay, mátame este yo de la lujuria, ah, mátame este yo que miró a esta persona, no, mátame este yo que quiso criticar, no. O sea, si nos identificamos al mirar, y entonces no solo miramos, sino que miramos, detallamos, sentimos, pensamos, allí hay muchísimos detalles. Entonces hay que empezar a eliminar esos detalles diminutos. Y que esos detalles diminutos se manifiestan a cada instante, a cada momento, porque cada uno de estos detalles son los que están desequilibrando nuestro centro, porque muchas veces uno dice, no, yo maté el yo miró, y eso cuando medio estamos en autoobservación, porque muchas veces llega a suceder que uno lo que hace es que reprime el yo, que eso también pues se lo he comentado en varias oportunidades, donde uno dice, ay no, no debo estar alimentando ese yo mirón, y entonces volteo para el otro lado. No, diga, Madre Divina, mátame ese yo mirón, pero si usted voltea para otra parte, pero ya se trajo algo de cuando miró, pues empiece a observar qué se movió. Si se activó el sexo, se activó el instinto, se activó la emoción, se activó, sentí hasta algún pensamiento me pasó, quise de repente decirle algo, la mente me dijo a lo mejor, ay, dígale esto. O sea, ¿qué se movió en detalles? Porque en la medida en que vamos trabajando en los detalles, allí es donde se va dando ese, eh, esa purificación de esa energía que necesitamos para transmutar. Allí tenemos que observar pues que nuestra energía, que son esos hidrógenos, vienen a representar internamente en nosotros es nuestras aguas, nuestro mercurio. Entonces, esa purificación de nuestra energía, pues vamos a ver que la vamos a ver cuando iniciamos, porque esto tiene pues todo un proceso. Cuando iniciamos en este trabajo internamente a nivel astral, en nuestros sueños,
vamos a ver esas aguas sucias, o sea, sucias negras, negras como aguas de cloaca, podridas, donde uno llega a ver hasta una piscina y toda la piscina está negra, mugre. Entonces, eso está mostrando cómo está nuestra energía a nivel interno y de esa manera siempre inicia el trabajo, o sea, siempre cuando llegamos al conocimiento, nuestras aguas están así, putrefactas. Entonces, ese proceso de nuestro mercurio, pues empieza desde negro y empezamos a trabajar en eliminar nuestros defectos psicológicos, o sea, esos aspectos que vamos viendo, ese yo mirón, ese yo que criticó, ese yo que sí, como que sí me di cuenta que se activó el sexo y ok, elimino ese yo. Pero entonces, en esa medida en que estamos trabajando la parte gruesa de los defectos, pues lo más que podemos hacer es pasar ese mercurio de negro a blanco. Incluso cuando uno está trabajando la muerte en ese sentido, o sea, en esa parte grotesca, muchas veces internamente podemos ver a veces nuestras aguas blancas y después las volvemos a ver a negras porque no se ha tomado con seriedad el trabajo. O sea, estamos como que, sí, voy a eliminar estos defectos y después vemos, tenemos las aguas blancas y ya uno dice, listo, ya. Pero después las volvemos a ver negras porque no es algo, o sea, no es un trabajo de un día ni de 2 días. O sea, es algo de que, o sea, comprendamos que estamos haciendo nuestra obra y es algo pues que merece el que tomemos el trabajo con seriedad. Entonces es aplicarlo de instante en instante y día por día y durante toda nuestra vida. Entonces, una vez que comprendemos la seriedad del trabajo y ya empezamos a iniciar ese cambio radical en nosotros, pues ya allí sí vamos viendo entonces cómo al empezar a trabajar ya en los detalles, o sea, ya no viendo nada más eso grotesco, sino que incluso si llegamos a tener, por ejemplo, un proceso de ira, donde ya llegamos a discutir con la pareja o llegamos a discutir con un hijo, pues entonces decimos, no, ya va, o sea, aquí hubo una identificación, de repente no nos dijimos, porque de repente reprimimos en ese momento, pero hay que llevarlo a meditación reflexiva y revisar todo lo que allí se movió. Porque en la medida en que empezamos a trabajar en los detalles, en esa medida pues es donde estamos ya purificando nuestra energía para llevarla de blanco a amarillo. También cuando estamos trabajando esos yoes de la lujuria, esos yoes que son bastante fuertes y que tienen bastante conciencia atrapada porque pues se dice que tiene todo el yo fornicario en nosotros, o sea, ese yo que nos lleva a expulsar la energía del cuerpo, pues tiene un 50% de conciencia atrapada. Entonces, en la medida en que vamos trabajando esos defectos psicológicos de la fornicación, pues también, o sea, cuando vamos a la práctica del suprasexo y empezamos a observar detalles donde se activan esos detalles de lujuria, esos aspectos que nos tientan a llegar a la sobreexcitación, pues todo eso, cada uno de esos aspectos debe llevarse después de la práctica de sexo, de suprasexo, debe llevarse a meditación reflexiva para ir trabajando y eliminando cada uno de esos detalles y en esa medida pues vamos afianzando la muerte en los detalles. También incluso podemos afianzar la muerte en los detalles con la muerte de instante en instante, porque ya entonces uno no solamente dice, ay no, que vi a la persona y me pareció que estaba vestida de una forma muy ridícula. Y entonces ya uno no dice nada más, no, es que critica, o sea, mátame ese yo, madre divina de la crítica, sino que uno dice, no, pero es que también puse un gesto, entonces, madre divina, mátame este gesto. Y la forma en que la miré de arriba abajo, y sentí esto, y la mente me dijo aquello, y también le vi esto otro, y también me imaginé esto otro. Entonces, allí puede estar uno, va en el transporte colectivo, por ejemplo, camino a su trabajo, y allí va practicando fácilmente la muerte en los detalles en cada aspecto que se le va presentando. Que alguien vino y lo tropezó, y usted ve cómo instintivamente le quiso dar un golpe, elimínese yo del instinto. Y la mente le dijo, bueno, este se volvió loco. O de repente usted lo dijo. Pues elimine también y empiece a buscar detalles. Pues sí sentí ganas de decirle.
y de paso la forma en que lo vi, que lo vi de arriba abajo y de paso dije, hoy como que me ensució la camisa. O sea, todo eso que se presenta ya empieza uno a buscar en detalles y en esa medida en que vamos trabajando la muerte en los detalles, bien sea de instante en instante o a través de la meditación reflexiva, pues vamos trabajando en llevar esas aguas de blanco a amarillo. Entonces allí estamos trabajando en esa purificación de nuestro mercurio. Allí es importante llegar a comprender que un soltero únicamente puede trabajar sus aguas, el purificar su mercurio, únicamente hasta aguas amarillas. Porque para llevar esas aguas de amarillo a rojo ya debe estar practicando con una pareja. Sin embargo, es importante también que lleguemos a comprender pues que cuando la persona ya llega a este punto de purificación de su energía, o sea, de su mercurio, pues ya es momento en que el ser le dé la pareja, porque pues el ser es el más interesado en que hagamos este trabajo. Pero esto se va a dar es cuando la persona está haciendo un trabajo serio de muerte psicológica, donde pues ya ha llegado a purificar sus aguas de negro a blanco y de blanco a amarillo a través de la muerte en los detalles. Entonces, ya la persona teniendo pareja, pues sí, no, porque no solamente estamos trabajando todos esos defectos psicológicos que se presentan de instante en instante, sino que estamos trabajando también a través de la meditación reflexiva, porque ya allí pues hay que sacar un horario diario para ir trabajando esos yoes de la lujuria, que vamos a ver pues más ampliamente en la conferencia 43 de fase A, donde vamos a hablar esos diversos tipos de yoes lujuriosos, pero pues como esta es una conferencia de fase B, eh, ya la persona pues debe haber visto pues cuáles son esos yoes de lujuria que hay que trabajar y pues ya uno debe tener un horario diario para trabajar en meditación reflexiva cada uno de esos yoes de lujuria. Entonces, en la medida en que se van trabajando esos yoes de lujuria, como todo el resto de defectos psicológicos que tenemos, pues en esa medida es que vamos haciendo esa purificación de nuestra energía. Allí debemos llegar a comprender pues que se requiere de que hagamos, saquemos horarios en ese cronograma de actividades para lo que es el proceso de la muerte psicológica, pues porque recordemos que la base de este trabajo pues es la eliminación del ego, porque el ego, o sea, al trabajar la eliminación del ego pues es donde vamos a ir purificando estas energías internas y ya pues cuando vamos a la práctica del suprasexo pues entonces vamos logrando también el control del aparato sexual y vamos purificando nuestras energías internas donde ya se va alcanzando la castidad. También es importante recordar pues que debemos hacer sacrificio por la humanidad porque cada uno de esos defectos psicológicos que estamos eliminando pues también tienen deudas kármicas que debemos también pues ir pagando. Y recordemos también pues que una persona egoísta pues avanza muy lentamente en el trabajo de la obra, pero una persona que sí está interesada en llevarle el conocimiento a otras personas, en que otras personas puedan tener también esa oportunidad que a nosotros nos dieron, pues en esa medida avanza hasta 10 veces más rápido que una persona egoísta. Entonces, bien, una vez que vamos trabajando entonces por ir eh, purificando nuestro mercurio, allí es donde vamos generando ese proceso alquímico que hablábamos en la conferencia de la prendida del fuego. Bueno, ya lo hemos tocado en varias conferencias de fase B, donde vamos viendo pues cómo esos elementos alquímicos pues van generando ese vitriolo, porque recordemos que el vitriolo debe llegar, o sea, debe irse purificando. Entonces uno y fortaleciendo. Entonces, en la medida en que uno está purificando eh, sus mercurios, uno va practicando la muerte psicológica, va liberando esas chispas de conciencia, esas chispas liberadas vienen a representar
en el elemento alquímico, el azufre. Cuando vamos a la práctica del nacimiento espiritual, pues allí está representado lo que es nuestro mercurio, o sea, esas aguas que estamos trabajando para ir purificando. Y el sacrificio por la humanidad viene a representar la sal, que es el tercer elemento alquímico, donde ese azufre, ese mercurio y esa sal, en la medida en que los vamos llevando cada uno, o sea, el mercurio a su nivel de purificación, la muerte psicológica ya donde hemos liberado pues suficientes chispas de conciencia, y en un nivel de sacrificio por la humanidad, pues donde ya nos vamos cada vez comprometiendo más. Una persona inicia viendo las conferencias, ya después pues empieza a compartir las conferencias con amigos, con familiares, empieza incluso puede hacer volantes y empezar a repartir volantes para atraer personas al conocimiento. Puede incluso empezar a formarse como instructores, que acá pues les valga la cuña, si hay pues alguno de los compañeros que quiera empezar a formarse como instructor, pues puede contactarnos a través del privado para que entonces pues le hagamos llegar el libro de las conferencias para que empiece a estudiárselo y de esa manera pues pueda empezar a formarse como instructor. Porque en la medida pues en que uno va ascendiendo en ese trabajo también de sacrificio por la humanidad, pues también va dando ese punto de ese vitriolo, donde ese vitriolo pues cada vez va agarrando más fuerza. Cuando nuestro mercurio está negro, ese vitriolo está demasiado débil, después pasa a blanco, empieza a fortalecerse un poco más, pasa a amarillo, donde seguimos trabajando en esa purificación de nuestras energías, ya estamos trabajando en la muerte en los detalles, y ya cuando pasa a rojo, porque allí pues vamos a observar pues que hay una prueba que debe pasar la persona en ese momento donde ya tiene ese vitriolo en rojo, o sea, con el mercurio en rojo, pues llega a haber una prueba de ira con la pareja, que si la persona, en lugar de identificarse y discutir y pelear con la pareja, y entonces por eso no hay práctica de suprasexo, pues entonces no se da la prendida del fuego. Pero si la persona en ese momento que se da esa situación con la pareja, esa situación de ira, pues entonces no discute, no pelea, no se queja, sino que por el contrario, pues hace su meditación, practica su muerte en marcha, y si es necesario, pues su meditación reflexiva, y si hay práctica de suprasexo esa noche, pues la persona, teniendo ya ese vitriolo con el mercurio en rojo, o sea, donde ya esas unidades de energía se mantuvieron intactas, pues entonces allí se da esa prendida del fuego, donde esa serpiente kundalini, enroscada 3 vueltas y media en el coxis, pues entonces ya eh, rompe este triveni, que es un sello que está allí en la base de nuestra columna vertebral, y esa energía que anteriormente estábamos canalizando a través del susumna, que es esta parte más gruesa de la parte interna de la columna, pues ya esa energía no va a ascender por el susumna, sino que ya empieza a ascender por acá, por el nadishitra, porque ya esa serpiente kundalini pues reventó ese triveni y ya empezó a ascender victoriosa por nuestra columna vertebral, y allí pues ya se va a empezar a condensar energía en nuestra columna vertebral. Allí es donde la persona pues se gana la espadita. Acá vemos el aspecto de la prueba de ira con la pareja, donde cuando pues, como les decía, cuando la persona supera esa prueba de ira, pues se despierta esa serpiente kundalini, rompe el triveni y allí pues empieza a ascender esa energía por el nadishitra. Nos ganamos esa espadita, una espadita de plata que empieza siendo bien pequeñita. Allí la persona pues tiene que estar también pues muy en autoobservación, porque
una vez que la persona se gana la espada, pues va a tener mucha influencia de la logia negra. O sea, allí es donde la persona incluso pues pueden llegar a ofrecerle el trabajo de su vida, donde sí va a ganar mucho más dinero, pero no va a tener tiempo para la obra y lo pueden hacer perder la espada. Entonces hay muchos aspectos que se le puede presentar a la persona que ya tiene la espada, donde pues la persona tiene que mantenerse firme en su trabajo interno para poder mantener su espada. Y ya cuando, pues, como les decía, ya se dio esa prendida del fuego, ya condensó esa primera vértebra, ya allí es donde eh, se considera un iniciado de la logia blanca. Entonces vamos a ver que todo este trabajo de la primera montaña pues requiere de varias pruebas. Para la iniciación vamos a ir viendo que vamos a tener pruebas de los detalles. Allí vamos a ver cómo eh, esas pruebas de los detalles muchas veces no parecen ser pruebas y eso, o sea, esos nos los están presentando incluso desde que llegamos al conocimiento. Muchos detallitos. Allí tenemos que estar en constante autoobservación e irnos negando a los deseos. Entonces allí vamos a ir viendo cómo incluso uno puede encontrarse cualquier cosa en la calle, cualquier cosa por mínima que sea, y uno, eh, o sea, el tomar algo que no es nuestro está alimentando ese yo ladrón. Entonces, a veces decimos, no, pero es que era, o sea, un billetico de la menor denominación, o sea, eso no alcanza para nada, pero no es suyo. Uno llega y se consigue un lápiz, pero es que eso no vale nada, pero no es suyo. Uno se consigue una bandita de esas que sirven para cuando uno se aporrea o algo. O sea, eso no vale nada, pero no es suyo. Entonces, esas pruebas en los detalles son en las que caemos muchas veces y una vez que caemos, muchas veces es que nos damos cuenta, esta era una prueba, pero ya la hemos perdido. Pero en esa medida, pues igual nos las van a seguir presentando y es mantenernos en autoobservación. Esos aspectos donde les decía, de hecho, pues acá tenemos un ejemplo bastante ilustrativo. La persona pues puede ver que le está llegando un mensaje a la pareja y entonces dice, ah, no, pero es que no debo alimentar el yo de los celos, pero está que se le sale el ojo de mirar quién carrizo fue que le escribió a la pareja. Entonces, ahí es que mantenernos en autoobservación. O sea, si ya volteó, si ya le generó una emoción de desagrado, empiece a trabajar la muerte. Si ya le dio curiosidad, pues mátese yo curioso. Si ya le dio por allá, le remordió en la emoción, ya sintió los celos, ya sintió el desagrado, ya quiere hasta no que no haya práctica de suprasexo hoy, porque a quién le estaría escribiendo este, cuántas cosas no puede haber dicho la mente, y allí hay muchísimos detalles. Entonces es mantenernos en autoobservación y estarnos negando a los deseos. Entonces no es nada más negarnos a los deseos, a esa parte grotesca, sino también observar cada uno de esos detalles y esas pequeñas pruebas que siempre nos las van a estar poniendo. Entonces allí vamos a ver muchas pruebas de los 4 elementos. Estas pruebas las vamos a ver a nivel interno, o sea, a nivel del astral, y las vamos a ver también a nivel exterior, o sea, en el físico. Las pruebas de tierra las vamos a ver, bueno, están al revés. Las pruebas de fuego son esas pruebas de ira o pruebas de lujuria, donde podemos ver en el astral pues algo de candela, como que algo que nos quema y allí nos pueden estar mostrando que se viene una prueba de ira o de lujuria. Entonces, cuando ya astralmente nos los muestran, pues debemos estar atentos en la parte física. Sin embargo, también cuando nos las muestran a nivel astral, no solamente es porque venga una prueba de ese tipo, sino que también incluso nos pueden mostrar que nos vamos a quemar con eso. Y el hecho de que la persona se ponga nervioso y se angustie, ya allí perdió la prueba. Están las pruebas de aire, donde son esas pruebas de apego, donde nos podemos ver que a nivel astral nos ponen como en un precipicio a lanzarnos y nos dicen que nos lancemos y vemos allí a nuestro padre o a nuestra madre, pero láncese.
Y uno está así como que, no, es que no me lanzo. No se, no se lanza y pierde la prueba. Entonces, eso nos está mostrando, pues, cómo estamos, porque el aire, pues, viene a mostrarnos nuestros apegos. Allí nos están mostrando, pues, cómo estamos apegados a muchísimas cosas en el físico, a muchas personas, a muchas situaciones. Incluso también nos pueden estar mostrando a través de estas acciones en el astral, que viene una prueba de aire, y entonces allí pues podemos estar atentos en autoobservación donde se nos puede perder algo, o sea, podemos perder algo o a alguien, o sea, puede morirse una mascota, puede morirse un familiar, podemos perder la computadora, el teléfono, la casa, algo, y entonces allí está esa prueba de aire, que es esa prueba de apego, donde debemos estar practicando la muerte psicológica porque recordemos principalmente que todo pasa. O sea, nada viene para quedarse. Entonces tenemos que aprender a trabajar en desapegarnos de todo y de todos. Entonces, estas pruebas de aire pues nos va a poner a templarnos, porque recordemos que cada una de las pruebas nos van a ir templando, o sea, que la persona vaya adquiriendo fuerza interior. Entonces, a través de las pruebas de aire, pues nos tiemplan sobre los apegos. También están las pruebas de agua, esas pruebas de adaptabilidad, donde la persona pues o bien nos muestran que estamos en el astral, en medio del mar donde no hay para dónde agarrar. Si la persona se angustia y se desespera, pues pierde la prueba. Pero si empieza, bueno, a buscar para ver para dónde y empieza a nadar, pues entonces allí eh, pasa la prueba. También si son a nivel físico, esas pruebas de agua, que son las pruebas de adaptabilidad, vienen a mostrarnos algunas situaciones donde se van a presentar algunos momentos donde nos corresponde adaptarnos a algo. Por ejemplo, que va a haber otra situación en nuestro trabajo o que vamos a perder el trabajo y debemos adaptarnos a otro tipo de sistema de ingreso. Bueno, allí me estoy dando cuenta, no, no, estamos bien. Entonces, en esas pruebas de adaptabilidad, debemos practicar la muerte psicológica para llegar a adaptarnos a cualquier proceso que se nos presenta en el físico. O sea, bien si es un cambio de trabajo, bien si es que en algún momento, porque estén haciendo una reparación, eh, en nuestra urbanización, pues entonces corresponde que tenemos que dejar nuestro vehículo botado lejos de la casa, entonces tenemos que irlo a dejar en casa de un vecino y entonces toca estar en comunicación con ese vecino y de repente pues el vecino tiene mal carácter o de repente entonces después viene a cobrarnos un alquiler. O sea, se presentan aspectos donde uno debe adaptarse o debe resolver esa situación que se está presentando. También se nos presentan muchas situaciones que hay que resolver. O sea, situaciones donde decimos, bueno, no se pudo por aquí, no se pudo por allá, y muchas veces sencillamente nos entregamos a, bueno, entonces no hago nada. O sea, si no corresponde que suceda, si el ser no permite que suceda, entonces no hago nada. Y en realidad no es hacer nada. O sea, en realidad es buscar resolver la situación. O sea, si no se pudo de esta manera, pues vamos a resolver cómo se puede de otra manera. Entonces, eso nos muestran las pruebas de agua o de adaptabilidad. Y las pruebas de tierra, que vienen a mostrarnos las dificultades económicas. A nivel del astral podemos ver cómo se están apretando dos piedras que nos están aplastando, o que se nos está viniendo algo como un cerro que se nos está viniendo encima. Allí estamos viendo pues que vienen pruebas de tierra, esas pruebas de recesión económica, donde la persona pues también va a pasar por lapsos de una semana, 15 días, un mes, donde se le va a mermar el presupuesto económico y la persona pues debe trabajar el proceso de la muerte psicológica para pasar pues por ese proceso de recesión económica.
porque muchas veces nos ponemos es que cómo es posible que yo estoy haciendo la obra del ser, nos ponemos a renegar en contra del ser en lugar de hacer nuestro trabajo, que es practicar la muerte psicológica para llegar a pasar cada una de estas pruebas que son las que van a templarnos en nuestro trabajo interior. Entonces, vamos a ver también pues que hay pruebas de los guardianes. Entre las pruebas a que es sometido el discípulo está primeramente la prueba del guardián del umbral. Allí vamos a ver el guardián del umbral del cuerpo astral, donde tiene que enfrentarse ante su propia bestia que ha creado a través de los siglos. Aquí vamos a ver pues, recordemos que entre estas pruebas vamos a mencionar porque ya a este punto pues ya se ha pasado, o sea, ya se ha dado la prendida del fuego, se terminan de condensar las 33 primeras vértebras, allí inicia el proceso del bautismo, ese bautismo de agua, que ya lo mencionamos en una conferencia anterior de fase B, donde allí hay pruebas de recesión económica para llegar a alcanzar la culminación de ese cuerpo, regeneración del cuerpo físico, y para cuando se va a, cuando se empieza a trabajar la regeneración del cuerpo vital, allí vemos que también hay pruebas de recesión económica y aparte de eso, pues también hay una prueba de cárcel para el hombre, donde pues también va a ir de manera injusta a la cárcel de manera física y allí pues también debe estar trabajando pues todos esos yoes de orgullo, de victimización, de dolor, de desesperación, eh, cada defecto que se presente durante esa etapa hasta que eh, pase la prueba donde pues logra salir de esta situación y ya pues ha trascendido la prueba. Entonces, eso es la segunda subida de la serpiente, o sea, cuando volvemos a condensar esas 33 vértebras, ya posteriormente se inicia ese tercer cuerpo, que ya ahí sí vamos a crear, que es el cuerpo astral. Entonces, allí cuando se ascienden esas 33 vértebras, o sea, esa tercera vez que condensamos las 33 vértebras de nuestra columna, allí vamos a crear el cuerpo astral. Pero para cuando se va a hacer esta creación del cuerpo astral está la prueba del guardián del umbral del cuerpo astral. Allí el iniciado va a tener muchas pruebas a nivel físico, donde debe demostrar el amor hacia la pareja, va a tener pruebas de adulterio, que también pues debe estar trabajando la muerte psicológica para trascenderla. Eh, y cuando ya está por ganarse la creación de este cuerpo astral, llega la prueba del guardián del umbral, donde está ese monstruo que hemos creado durante todas nuestras existencias. O sea, viene a mostrar ese ego horrendo dentro de nosotros, o sea, puede ser un bicho horrible. Y allí, pues, si la persona se asusta y da un paso hacia atrás, pierde la prueba. Si la persona, aunque sea, hace el intento de moverse hacia adelante, allí pasa la prueba. Porque pues esto mostraría a nivel interno, pues que la persona está dispuesto a irse contra su ego. Entonces, es el tener esa voluntad de enfrentarnos pues a nuestra propia bestia, que es nuestro ego. Entonces, allí en esa iniciación del cuerpo astral. Entonces, acá se hace como una recapitulación. La primera vértebra recibe la espada, una espadita pequeña con empuñadura blanca que de una vez debe ponérsela en el cinto del lado derecho porque toda la logia negra se le viene encima para quitársela, que era lo que les comentaba.
Y en la medida que va subiendo el fuego, pues va alargando esa espada hasta que encarna el íntimo cuando termina de crear el quinto cuerpo, el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, y toma el camino directo. Entonces allí es donde se encarna el íntimo, que allí es donde esa espada pues ya alcanzó todo el largo de nuestra columna, y es esa espada de los mágicos poderes que tiene poderes sobre la naturaleza, porque recordemos que en la medida en que vamos creando nuestros cuerpos internos, la persona va ganando poderes sobre la naturaleza, va incluso abriendo las puertas de las iglesias internas y también va activando los chakras, o sea, va ganándose esas esos poderes, esas facultades y el abrir esas iglesias, pero hasta que la persona no toma camino directo, pues no se abren esas iglesias y no se le entregan todos esos poderes eh, a la persona. Entonces acá vemos pues cómo se ve esa montaña del Génesis. Acá está en la segunda iniciación, en la regeneración del cuerpo vital, pues cómo está esa prueba de cárcel. Acá el guardián del umbral del cuerpo astral, que es esa bestia que hemos creado a lo largo de todas nuestras existencias. Cuando la persona ya está haciendo la creación del cuerpo mental, donde ya está ascendiendo, o sea, condensando esas 33 vértebras por cuarta vez, allí se va a encontrar con la prueba del guardián del umbral del cuerpo mental. Entonces aquí ya vamos a ver otro tipo de bestia, pero esta bestia ya está asociada al defecto psicológico más predominante en nuestra psicología, o sea, a ese yo más querido en nosotros. O sea, una persona si normalmente todo lo asocia a lujuria, pues esa bestia del cuerpo del guardián del umbral va a ser, como vemos acá, una serpiente, pero si la persona es ese defecto psicológico predominante en él es esa persona que es muy oportunista, muy avispada, donde siempre está tratando de sacar beneficio de cualquier aspecto, pues puede tener el aspecto de un zorro y así, de acuerdo a la psicología predominante en cada uno de nosotros, pues será esta bestia de este eh, guardián del umbral del cuerpo mental. Entonces, también de la misma manera, si la persona no da un paso hacia adelante para enfrentarse con su espada, porque recordemos que tenemos una espada, para enfrentar a esa bestia, pues pierde la prueba. También es importante que recordemos que estas pruebas, tanto la del cuerpo astral como la del cuerpo mental, no las repiten dos veces más. Pero sí, si en ese tiempo, en ese lapso, pues la persona no ha trabajado esos defectos psicológicos que lo han hecho perder la prueba y la vuelve a perder la segunda y la tercera vez, pues entonces la persona es expulsada de su trabajo interior. Una vez que ya pasa esta prueba del guardián del cuerpo mental, pues entonces vuelve a iniciar ese trabajo de condensación, donde cuando inicia a crear este cuerpo causal o cuerpo de la voluntad que está aquí a la altura del centro motor, pues allí se encuentra con el guardián del umbral del cuerpo causal. Allí pues ya no es un monstruo, ya allí pues es alguien, se dice que muy bien vestido, muy elegante, que viene a mostrarnos, ese es nuestro Lucifer interno, ese tentador dentro de nosotros que viene precisamente a templarnos, que es el que siempre nos va a ir tentando en cada paso de este trabajo y nos va a venir a mostrar lo que es el camino del nirvana y lo que es el camino directo. O sea, él nos va a mostrar este camino del nirvana, o sea, si traicionan a su Cristo, si traicionan a su ser interno y se van por el nirvana, nos va a mostrar pues todos los beneficios que hay por el nirvana, porque a la persona pues le pagarían todo el dharma que se ha ganado hasta este momento. Pero
el nirvana es algo que no se le recomienda pues ni a nuestro peor enemigo, porque cuando una persona toma el camino del nirvana, crea, sienta un precedente, o sea, crea una recurrencia. Y entonces, todas las veces que quiera volver a hacer el trabajo, pues nuevamente va a tener esa fuerza hacia tomar el camino del nirvana. Entonces, no es llegar a este punto para llegar a pensar, ay, voy a tomar camino directo, voy a tomar el camino del nirvana. No, eso se ve desde que iniciamos la obra, porque en la medida en que uno le ponga revolución a su obra y comprenda que este trabajo es cada vez de buscar más revolución, pues allí una vez que llegue ante esta prueba del Lucifer, de la toma del camino, porque él incluso pues nos va a decir, tiene 3 días para que me dé la respuesta. Si la persona piensa, pues pierde, porque recordemos pues que cuando se finaliza este cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, la persona debe incluso decapitar a Jezabel, que es ese demonio de nuestra mente que siempre ha estado justificando pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, si la persona sencillamente hace la voluntad del Padre y toma el camino directo, porque como le decía, también nos van a mostrar lo que va a pasar el Cristo en el trabajo de la segunda montaña, pues allí también nos van a mostrar. Viene todo el trabajo de la eliminación de todos los yoes causa, todos esos yoes más perversos de nuestra psicología, son los que se van a eliminar en el trabajo de la segunda montaña, pero allí ya no es la persona nada más, porque de hecho pues ya se tiene la fuerza del Cristo. El Cristo no traiciona, el Cristo es revolucionario, ya aquí no hay manera de que la persona no haga el trabajo. O sea, el trabajo de nosotros es hasta llegar a tomar el camino directo. Ya cuando se toma el camino directo, ya es el Cristo quien va a tomar, ya la persona no tiene libre albedrío, ya el albedrío es del Cristo, ya es Él quien se encarga de nuestros procesos emocionales, de nuestros procesos mentales, de nuestro centro motor. Entonces, también algo que nos faltaba por acá es observar este bebé que vemos por aquí, este bebé que tenemos aquí, que viene a ser la fuerza que nos va a ir acompañando en todo este proceso del trabajo de la primera montaña. Y eso siempre lo vamos a ver a nivel astral. Ya vamos a hablar del bebé. Por acá nos pregunta Antonio, buenas noches Antonio, nos pregunta, ¿nuestras energías, el hidrógeno se recarga con el descanso en la noche? Sí, Antonio. Las energías en nosotros siempre son recargadas todas las noches. Solo que recordemos que este trabajo es precisamente de todos los días. El mantener el equilibrio, o sea, en trabajar el equilibrio de nuestros centros es todos los días. O sea, todos los días nos depositan esa cantidad y todos los días tenemos que hacer ese ahorro de energía para que cuando vayamos a hacer la práctica del sufrasexo, pues la energía del centro sexual esté intacta. Entonces, bien, continuamos. Hablábamos del bebé, de este bebé que nos acompaña por acá, que viene a ser la fuerza del Moisés. Este bebé lo vamos a ver muchas veces a nivel astral, donde vemos un bebé por allí, en principio un bebé que, o sea, uno dice, ¿qué hace este bebé? Cuando uno busca en la simbología astral, en realidad los hijos vienen a ser partes del ser, pues ese bebé es esa fuerza del Moisés que nos va a acompañar durante todo el trabajo de la primera montaña, y ese Moisés va a ir creciendo en la medida en que se van creando los cuerpos solares, y una vez que llega acá al cuerpo causal, donde la persona toma el camino directo, allí esa fuerza del Moisés muere. Recordemos que en las escrituras se menciona, o sea, le decía Dios a Moisés, tú vas a acompañar a tu pueblo a la tierra prometida, pero no podrás entrar en ella.
Y es porque esta fuerza pues nos acompaña justamente hasta la toma del camino. Cuando la persona toma el camino directo, pues muere la fuerza del Moisés porque ahora de ese tomar el camino directo, cuando se crea el alma humana, porque allí pues cuando terminamos de crear ese cuerpo causal, se crea el alma humana, ya la persona es un hombre. A ese punto pues es donde en realidad ya somos un hombre. Ahora mismo pues somos unos desalmados, o sea, somos mal llamados hombres, pero solo a este punto, cuando creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, es cuando ya somos un hombre con alma y no por el género, o sea, tanto hombre como mujer, cuando llega a este punto pues ya es un hombre o una mujer pues con alma humana. Entonces, cuando toma el camino directo, se une al alma divina, que recordemos pues que está acá ya ese manas, que es lo que se ha formado, que es el alma humana, se une a esas dos fuerzas superiores, que es Budi y Atman, o sea, nuestra pareja perfecta y el íntimo, y allí de la unión de esas tres fuerzas es que nace, o sea, la unión de esas tres fuerzas genera ese matrimonio perfecto, o sea, ese triángulo hacia arriba que viene a mostrarnos el alma humana y ese triángulo que baja que viene a mostrarnos el alma divina, y de la unión de alma humana y alma divina se gesta la fuerza Cristo. Por eso les decía, allí muere la fuerza del Moisés porque nace el Cristo, que ya allí pues es donde se inicia el trabajo de la segunda montaña. Entonces, cuando se encarnan las tres fuerzas dentro del iniciado, ya allí la persona se convierte en un maestro. Entonces, muchos de esos títulos que hemos escuchado a nivel exterior, pues que en algunas escuelas místicas, filosóficas o escuelas pseudoesotéricas, pues entregan a nivel externo, donde puede ser que los bauticen, les dan grados de iniciado, de los grados que le den, en realidad pues desconozco, pero sí he escuchado que dan grados de maestros a nivel externo, pero en realidad hasta tanto la persona no toma camino directo y nace la fuerza del Cristo, hasta ese punto una persona a nivel interno no es un maestro. O sea, a ese punto es donde se convierte en maestro. Entonces allí es donde se da la Navidad del corazón. Recordemos que lo que les decía a nivel de las escrituras, donde a Moisés se le dice Dios pues que acompañará a su pueblo, ese pueblo son todas esas chispas liberadas, lo va a acompañar hasta Belén, que Belén pues son esos centros superiores, pero no va a poder pasar a la tierra prometida porque esa fuerza del Moisés allí muere. Entonces allí es donde se da la Navidad del corazón, donde ya se prenden todas esas luces en nuestra columna vertebral, porque ya la persona se gana, o sea, ya habiéndoselas ganado, en ese punto es que se le entregan todos los poderes, las fuerzas y facultades que hasta ahora se había ganado. Y se las entregan hasta ahora pues porque ahora sí está la conciencia del Cristo para que las maneje. Entonces, por eso esa parte simbólica del arbolito de Navidad pues viene a mostrar esa columna vertebral del iniciado, como todas esas lucecitas vienen a formar pues cada una de esas chispas que se liberaron en todo el trabajo de la primera montaña. Allí la persona eh, vamos a ver acá. Allí pues es donde se da no solamente el matrimonio perfecto, sino esa Navidad del corazón, porque sale el ángel y le anuncia a María pues que en todo caso en este punto pues va a ser a nivel del astral, donde el iniciado pues se le va a anunciar que van a ser el Cristo. Incluso la persona pues está muy asustada porque
Recordemos que el Lucifer pues también le mostró todo el trabajo que viene para el Cristo, los 8 años de Job que debe pagar la persona por todas las deudas kármicas, por los delitos contra el Espíritu Santo. Sin embargo, el ángel viene a anunciarle a través del astral pues que no debe tener miedo, porque en realidad ese trabajo lo va a hacer la fuerza Cristo. Entonces, allí, una vez que la persona toma el camino directo, pues tiene derecho a la culminación de esa primera montaña, va al Sabbat o ese día de reposo, donde se gana el derecho a pasar a una capilla redonda muy hermosa, donde puede darse un descanso. En ese descanso, que es a nivel espiritual, por supuesto, puede llegar a meditar, a hacer un recuento o retrospección de todo su trabajo que acaba de realizar antes de hacer ese inicio de la segunda montaña. Entonces, cuando nace el Cristo en el corazón del hombre, porque recordemos también pues que ese nuevo bebé, pues se dice que nace en el corazón del hombre porque recordemos que siempre un bebé empieza a formarse por el corazón y el Cristo en realidad no entra en el cuerpo de la persona porque esta fuerza pues llega a ser muy potente. Esta fuerza para ingresar en el cuerpo del hombre, el hombre debe ir creando los cuerpos de oro y en la medida en que va creando los cuerpos de oro, que es el trabajo de la segunda montaña, allí es donde esa fuerza Cristo se va integrando en el cuerpo de la persona. O sea, cuando va creando esos cuerpos de la segunda montaña. Aquí vemos pues cómo ese Cristo nace en un pesebre, donde allí se observan pues animales, donde vienen a significar pues que todavía hay bastante defectos psicológicos vivos. Allí estamos viendo el burro, viendo el buey, donde pues vienen a mostrarnos pues cómo todavía hay muchísimos defectos de la mente, donde hay también defectos aún de lujuria y pues muchos defectos todavía porque recordemos que faltan los yoes más pesados de nuestra psicología, que son los yoes causa. Entonces, acá mueren, pues, esta es la última frase de la conferencia, aquí mueren las teorías y los hechos son los que sacan adelante al discípulo. Porque como les decía al principio, o sea, uno puede eh, estar hablando de las conferencias, uno puede llegar a comprender las conferencias, uno puede llegar a comprender cuál es el trabajo que hay que hacer, de qué manera se hace el trabajo, pero mientras no empiece a hacerlo, mientras no se ponga en seriedad a trabajar la muerte psicológica, a empezar a trabajar en equilibrar sus centros, a trabajar en los detalles que son los que tienen pues muchísima más conciencia atrapada, pues no vamos a llegar a salir adelante. Entonces, por eso también muchas veces le hemos recordado, conocimiento de sí mismo no tiene líderes, todos somos compañeros y cada uno debe hacerse responsable de su propia obra, porque, o sea, de hecho, pues ninguno puede decir no porque yo estoy más adelantado, no porque yo estoy en tal trabajo, no porque yo voy en tal cuerpo, porque sí puede haber personas que tengan mayores comprensiones que uno y que otros, pero también es cierto que muchas personas pueden haber pasado muchísimos años en el conocimiento y mientras no hayan empezado a hacer y que a nivel interno es que se ve este trabajo, pues no estaremos sino perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Eh, Vamos a irlos dejando eh, con nuestras redes sociales. Recordemos que este curso se entrega a través de la página de conocimiento de sí mismo bzla.blp en Facebook. Y aquí tenemos pues el número de contacto para quienes quieran pues contactar. Y dejarlos con la invitación para la próxima conferencia
que es la próxima semana, el día viernes, la conferencia número 11 de fase B titulada La Segunda Montaña. Entonces, bueno, viendo que no hay mayores preguntas, bueno, recordarles a todos que este trabajo es fuerte, este trabajo eh, puede verse desde una perspectiva de difícil, y de hecho pues tenemos una conferencia que se titula El difícil camino y el trabajo crístico, pero en realidad es lo que vinimos a hacer a esta manifestación. Entonces, pues es llegar a comprender pues que en cada uno de nosotros existe un ser. O sea, en cada uno de nosotros está esa parte divinal que conoce ese camino de regreso. Entonces es llegar a comprender que todos tenemos esa fuerza, todos tenemos ese Dios interno que nos impulse a hacer el trabajo y pues empezar a ponernos manos a la obra. Entonces, bueno, por acá nos saluda Margarita, Margarita Leal. Buenas noches, Margarita. Y nos dice, muy interesante la conferencia. Bueno, eh, muchas gracias a todos por participar. No me queda entonces más que desearles un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.